Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Bueno, pues como ya lo mencionaron, ese es el nombre de la charla de hoy. Gracias por estar acá, por tomarse el tiempo. Bueno, esta es la agenda, pues voy a hacer una breve presentación de mi persona. Vamos a hablar un poco de qué es un sistema embebido, qué es un firmware, vamos a hablar del protocolo MQTT y HTTP y vamos a dar una pequeña demostración con código, con el microcontrolador SP32 y luego vamos a cargar un modelo preentrenado a otro microcontrolador que es específico para procesar data de redes neuronales a baja potencia, ¿verdad? Bueno, este soy yo. Me llamo Jorge de Paz, soy de Guatemala. Es mi primera vez en Colombia y también en la PyCon. Es un placer estar en su país, es muy bonito, la verdad. Actualmente tengo como dos trabajos. Por un lado soy founder de Beethoven Lab, que es una startup en donde estamos desarrollando un aparato para personas con discapacidad auditiva. Resulta que en ese sector no ha habido mucha innovación. O sea, realmente seguimos con los audífonos normales, los que todos hemos visto. Siguen siendo caros y no solucionan la mayoría de problemas de discapacidad auditiva. Bueno, entonces ahí es donde nosotros entramos. Entonces empezamos a desarrollar un dispositivo que utiliza conducción de audio. Bueno, conduce el audio a través de los huesos por conducción ósea. Allí, al inicio, yo me encargaba del desarrollo del firmware, el procesamiento del audio y ocasionalmente también hacíamos IoT. Paralelamente también trabajo para Bacredomatic, que es un banco que está en la región de Centroamérica, como ingeniero de automatización. Pues ahí trabajo como desarrollador web y también hago RPAs, siempre con Python. O sea, normalmente lo que hago es, por ejemplo, hacer web scraping como para buscar dentro de la información de las páginas web del banco si hay algún error, si algún link se cayó, etcétera. Y del lado de RPA, pues automatizamos procesos para crear una sinergia entre los colaboradores, ¿verdad? Y los robots, para que como procesos, como por ejemplo, sacar data de un Excel y luego llevarla a la plataforma del CRM y luego notificar. Esas cosas que son como muy repetitivas, en vez de que lo haga un humano, lo haga un robot, y los humanos se encarguen de hacer tareas que realmente requieren de un criterio humano, ¿verdad? Acerca de mis skills, desarrollo hardware, software, también me dedico a la parte del cloud y el IoT, y también tengo mi parte de emprendedor, ¿verdad? Ok, vamos a hablar como brevemente de qué es un sistema embebido, ¿verdad? Bueno, el día de hoy traigo como dos placas. Podríamos decir que este es un SP32, podríamos decir que este es un sistema embebido. Solo que, bueno, está conformado de varias partes, ¿verdad? Normalmente un sistema embebido lo podemos ver como tal cual un sistema que se enfoca en trabajar una tarea específica. Si nosotros, bueno, por ejemplo, una placa madre de una computadora, entonces tiene su microcontrolador y alrededor varios periféricos, memoria RAM, etcétera, ¿verdad? Si nosotros nos enfocáramos como en la tarjeta de audio, eso debería tener un chip dentro que se enfoque únicamente en el procesamiento de audio, ¿verdad? Entonces, eso tiene un trabajo específico que es únicamente para el audio. Entonces, más o menos por ahí podríamos pensar que es un sistema embebido. Voy a hablar un poco sobre la base de la electrónica moderna. Bueno, la base, ¿verdad? O sea, esto me gusta un montón porque empezamos de transistores. Bueno, imagino que pues acá ya conocemos los transistores, ¿verdad? Este es un transistor BJT normal. Tenemos base, colector, emisor, y la corriente fluye a través del colector emisor, ¿verdad? Para que fluya necesitamos un pulso en la base. Si no hay un pulso en la base, pues no fluye. Entonces ahí tenemos un sistema binario, o pasa la corriente o no pasa, ¿verdad? Si nosotros colocamos los transistores, de cierta forma podemos hacer compuertas lógicas. Las compuertas lógicas hacen procesos a nivel booleano, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta es una compuerta AND.
donde no lo tengo acá, pues, pero si nosotros vemos la tabla de verdad, si tenemos en la entrada un 1 y un 1, el resultado es un 1. 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 0. Eso es una operación booleana, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros podemos empezar a procesar datos a nivel de bits. Si nosotros empezamos a colocar un montón de compuertas lógicas, podemos empezar a fabricar sistemas que pueden procesar datos, como las famosas ALUs que tienen todos los microcontroladores, ¿verdad? Donde se procesan las operaciones aritméticas, ¿verdad? Entonces, normalmente, tal vez nosotros, si por ejemplo en MicroPython, nosotros ingresamos 10 más 10, nos va a lanzar el valor de 20, ¿verdad? Pero eso está hecho a nivel de bits por los transistores, ¿verdad? Y luego también, si nosotros las compuertas lógicas las agrupamos de distinta manera, podemos tener memorias. Lo que tengo del lado derecho es un flip-flop. También le dicen memorias binarias. Este puede almacenar únicamente un bit. Y si igualmente nosotros los agrupamos, podemos hacer memorias. Por ejemplo, si agrupáramos 8 de estas, tendríamos una memoria de un byte. ¿Y en un byte qué cabe? Pues tal vez un ASCII, tal vez la letra A. Y así, ¿verdad? Entonces, de esta manera también podemos fabricar memorias. Y si nosotros unimos todo esto, podemos tener procesadores de datos, podemos tener memorias, y así vamos conformando los sistemas embebidos. Bueno, un firmware. Básicamente es una pieza de software que controla el hardware, lo que estaba hablando. Entonces, este microcontrolador realmente es únicamente hardware y no está resolviendo una tarea como tal, o no es funcional si no tiene un firmware, si no le decimos qué es lo que debe de hacer. Recuerdo que cuando ingresé a la universidad, nos dieron clases de desarrollo, entonces nos daban como los PICs y teníamos que programarlos en Assembler. Entonces el hola mundo en Assembler era, pero horrible. Eran como, no sé, como 20, 25 líneas y realmente, o sea, el problema no era tanto encender el LED y apagarlo, sino había que ingresar a los registros, poner los bits correspondientes, había que ver qué onda con la frecuencia, etcétera, y ya lo del LED era como lo más básico, ¿verdad? Y eso, pues ahora ya no lo hacemos tanto, ya lo damos como un poco por sentado desde que salió como C++, bueno, en C++ todavía, pero en frameworks como Arduino o MicroPython ya no hacemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Luego MicroPython, mencionaba lo de los transistores y las memorias anteriormente y lo conecto con esto porque no sé si están familiarizados con la ley de Moore, pero anualmente, bueno, de hecho no es como una ley como muy estricta, ¿verdad? Pero sí se ha cumplido a través de los años. Entonces cada año se duplica la cantidad de transistores que tiene un microcontrolador. Y entonces esto se traduce a más potencia de procesamiento, ¿verdad? MicroPython realmente es algo lento. O sea, si queremos como un rendimiento muy alto, debemos de bajar a C o a lenguajes similares, ¿verdad? Pero con este crecimiento de la cantidad de transistores dentro de los microcontroladores, esta brecha se va reduciendo y entonces cada vez estamos más cercanos a poder utilizar MicroPython para tareas robustas. Bueno, vamos a hablar un poco de IoT. Les voy a hablar de estos dos protocolos. Por un lado tenemos MQTT, que es un protocolo que se basa en publicaciones y suscripciones. Por ejemplo, acá, si nosotros... esto trabaja por tópicos. Entonces, si todos nosotros acá nos suscribiéramos a un tópico que se llame temperatura, ¿verdad? Todos estamos suscritos a temperatura. Y a mí se me ocurre publicar en el tópico temperatura 15 grados centígrados. Entonces a todos ustedes les llegaría esa data, ¿verdad? Entonces así es como funciona este protocolo MQTT a grandes rasgos. El que hace todo ese trabajo es el broker. Entonces se le envía la publicación al broker y el broker se encarga de mandar toda la data, ¿verdad? Y luego tenemos HTTP, que es el que mayormente usamos en la web, ¿verdad? Cuando nosotros queremos abrir una página web, pues lo que hace es que mandamos una solicitud, un request, un get a un server y este server nos devuelve la página web, ¿verdad? Pues hay varios métodos, get, post, put, delete, que sirven para hacer distintas funciones. Hablando de IoT, ¿cuál me conviene más?
de estos dos, pues depende de lo que vamos a realizar. Entonces, para eso les traigo un pequeño ejemplo. Tal cual como estaban hablando hace un momento, pues nosotros, o bueno, yo, para utilizar MicroPython también uso Tony. Y bueno, este ejemplo lo que hace es que analiza los puntos de acceso cercanos, los access points, obtiene las MACs, esto lo envía a una API de Google y Google nos devuelve una ubicación geolocalizada aproximada sin necesidad de utilizar GPS, y luego esto lo publica por MQTT y luego lo vamos a ver en un dashboard como para ver si realmente es nuestra ubicación, ¿verdad? Pues acá arriba les muestro, tenemos un par de imports. A ver, lo de arriba es como el sistema, el garbage collector, sistema, el sys, como es para utilizar los pines. Tenemos una librería para el MQTT, network, pues para setear el punto de acceso. JSON, porque como vamos a utilizar una API necesitamos enviar un JSON. Y request, bueno, micro request, que básicamente es para hacer los requests como tal cual hacemos en Python. Pues acá esa variable es para conectarse a la API de Google. No vean esta API key, no la usen. Si no me van a cobrar a mí. Luego tenemos el SSID y de mi access point, que es mi teléfono en este caso. Luego seteamos la interfaz de Wi-Fi del microcontrolador. Pues acá abajo nos conectamos al servidor. Bueno, ¿dónde estoy? Sí. Bueno, nos conectamos al servidor MQTT acá. Estas son otras keys. Por favor, no las usen. Y luego nos metemos a un ciclo infinito, ¿verdad? Lo que está acá es como el feed hacia el tópico donde voy a publicar. Y acá tenemos como un ciclo infinito en donde cada 10 segundos, acá está el periodo, estamos escaneando los puntos de acceso y los enviamos al API y luego al dashboard, ¿verdad? En esta parte armamos el JSON. A ver, ¿qué más? Luego los publicamos. Y pues eso sería todo. Entonces, para el código no está ahorita en el microcontrolador, sino que ahorita se lo vamos a enviar para que lo ejecute. Que, o sea, se va a ver aquí en la parte de abajo. Bueno, entonces acá abajo podemos ver que dice analizando puntos de acceso cercanos. Luego esto se lo enviamos, ese JSON se crea y se envía al API de Google. Entonces luego Google nos devuelve esto, ¿verdad? Esa parte la hacemos publicando a través de el request que se hace. A ver, ¿dónde está? Acá. Entonces acá se hace el request y esto devuelve algo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver en una plataforma que se llama Adafruit.io, que es gratuita, se las recomiendo. Y pues acá vemos que, a ver, vamos a darle refresh. Cabal, entonces está publicando. Entonces 10:43 ingresó el último y aquí tenemos la longitud y la latitud. Y esta misma plataforma tiene como la chance de que nosotros podamos hacer dashboards. Acá hice uno para el día de hoy. Y entonces, a ver, publicó varios. No sé cuál de todas. Me imagino que lo has acertado, ¿no? A ver. No sabría decirles cuál de todas es porque no puedo ver como Ah, ok. Probablemente ese sea. Si ese es, deberían de seguir apareciendo como puntitos por ahí. Sí. Entonces ahí siguen apareciendo. Entonces si se dan cuenta como que hay una variación pequeña, pero es que eso también tiene que ver con la potencia de la señal del access point, etcétera. Entonces es como una pequeña demostración por eso decía, depende si van a utilizar MQTT o HTTP. En este caso HTTP para consumir la API de Google y MQTT para publicar a este dashboard. Y es como un ejemplo de cómo ambos pueden convivir en el mismo dispositivo. Ok. ¿Dónde está la presentación? Esto es respecto al SP32. Y también traigo otro ejemplo de otro microcontrolador que es la MikeSpy,
que tiene un microcontrolador específicamente para redes neuronales, pero utiliza baja potencia. O sea, nosotros podríamos hacer un script y subirlo a una Raspberry, por ejemplo, y tal vez pasaría lo mismo. Lo que pasa, y tal vez tienen el mismo valor a nivel monetario, pero lo que pasa es que este microcontrolador no consume mucha corriente. Entonces, lo podemos utilizar por un montón de tiempo con una pequeña batería, ¿verdad? Para esto vamos a utilizar YOLO, la versión 2. Pues YOLO pues es una red neuronal a la que le podemos enviar un modelo entrenado y luego va a empezar a reconocer como objetos. Hablando de Edge Computing, es la forma en que nosotros procesamos los datos antes de enviarla al servidor para no saturar el servidor, ¿saben? Entonces así nos evitamos como costos. Y Embedded Computer Vision, que es exactamente lo que vamos a ver ahora. Pues para eso yo, tenía un modelo preentrenado. A ver, por acá está. Aquí están, hay varios. Estos no los entrené yo y tampoco podríamos entrenarlos acá, pues porque no hay mucho tiempo, pero yo le cargué uno para reconocimiento facial y luego a través de una herramienta que se llama K-Flash, que está escrita en Python también, agarramos el modelo y lo traducimos a bytes, a bits, para subirlo a la memoria flash del dispositivo. Al momento de pasarla a bits, lo que pasó es que, quedó con este nombre dentro de la memoria flash del microcontrolador. Y ese es un pequeño código que está hecho también en Python, en MicroPython, en donde pues básicamente igual, acá un par de imports que utilizamos para la cámara, para la LCD, que en este momento no lo vamos a utilizar. Luego seteamos algunos valores para la cámara. Aquí importamos el modelo y acá se lo enviamos a YOLO. Luego tenemos otro ciclo infinito, en donde tomamos un snapshot, como una pequeña captura con una frecuencia, ¿verdad? Haremos la imagen y esa imagen se la pasamos al modelo, a YOLO, y esto lo guarda en esta variable. Luego acá en este if, si es verdadero, entonces es porque encontró alguna coincidencia con un rostro, ¿verdad? Y si no, pues no encontró, por eso le puse aquí un print. Luego, pues acá abajo le dibujamos un rectángulo, pues a la coincidencia. Entonces ahora vamos a conectar el microcontrolador y vamos a darle play. Ok, vamos a ver. Entonces acá del lado de allá se ve la cámara, que por cierto es muy mala, es como de 320 píxeles. Entonces ahí se ve. Luego también tenemos como estas pequeñas gráficas que muestran el RGB. Y si ven abajo dice no se detecta rostro, ¿verdad? Porque no hay ninguna coincidencia con el modelo que acabamos de ingresar. Pero si yo, bajo acá. Entonces ahí dice rostro detectado, ¿verdad? Y lo encierra en un círculo, ¿verdad? Así como está este modelo, se pueden entrenar muchos más modelos, ¿verdad? Pues si quieren reconocer perros o yo qué sé, lo que se les ocurra. Un caso de uso bastante peculiar que me gustaría hacerle mención es que alguien lo que hizo fue que detectaba las emociones de las personas al momento de ir a pagar. Entonces esa data la usaban como para mejorar sus ofertas en una tienda, ¿verdad? Entonces me parece algo muy cool. Yo creo que al final de cuentas es como la imaginación de cada persona sobre cómo aplicarlo, ¿verdad? Y pues bueno, esa es la demostración. Y a ver. Vamos a seguir. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienen dudas o comentarios, pues acá está.